Es el lugar más frío, aislado y menos comprendido de la Tierra. Oculta bajo su interminable capa de hielo, la Antártida esconde estructuras, fósiles y pistas que podrían reescribir la historia del planeta. Durante siglos, fue apenas un espacio en blanco en los mapas antiguos. Un mundo congelado e intacto en los márgenes de la civilización humana. Con una superficie 2 veces mayor que Australia y más grande que toda Europa, la Antártida contiene el 90% del hielo del planeta y el 70% del agua dulce de la Tierra. A pesar de su tamaño y relevancia, sigue siendo uno de los territorios menos explorados del mundo. Solo el 1% de su superficie ha sido estudiada a fondo por misiones científicas modernas. Pero con el avance de la tecnología, las expediciones comenzaron a revelar algo inquietante. Mapas antiguos que muestran el continente sin hielo, y satélites que capturan formas demasiado simétricas para ser naturales. La Antártida dejó de ser solo un desierto blanco. Comenzó a surgir como un posible guardián de secretos antiguos y descubrimientos prohibidos. Se rumorea la existencia de zonas de investigación ocultas, hallazgos clasificados y fenómenos sin explicación. Estas historias han alimentado el misterio que rodea al continente helado. En este documental, exploraremos los descubrimientos confirmados y los relatos históricos que podrían conectarse con lo que yace bajo el hielo. Desde mitos ancestrales hasta hallazgos científicos modernos. Te contaremos las leyendas, te mostraremos las evidencias, y serás tú quien decida qué verdad esconde realmente la Antártida. Un continente que, aún hoy, parece no querer ser revelado por completo. En 2016, imágenes satelitales tomadas sobre las montañas Ellsworth encendieron una ola de especulación. Una formación destacaba entre la nieve, una montaña de 4 caras simétricas con cima puntiaguda. Vista desde el aire, su forma recordaba con asombrosa precisión a las pirámides de Giza, en Egipto. Pero esta no estaba en el desierto, sino en uno de los lugares más inaccesibles del planeta. Ubicada en el sector sur de las montañas Ellsworth, no muy lejos de la base científica Patriot Hills, esta estructura mide aproximadamente 1.265 metros de altura y es visible claramente desde el cielo. Geólogos que han estudiado la región explican que se trata de un nunatak, una cumbre rocosa que sobresale del hielo, moldeada durante millones de años por erosión glaciar y viento polar. El proceso conocido como meteorización por congelación y descongelación repetida, puede esculpir formas sorprendentemente geométricas en condiciones extremas. Formaciones similares existen en los Alpes suizos, como el famoso Matterhorn, pero lo extraño aquí es su simetría. Posee 4 caras bien definidas, algo muy poco común. Esa perfección geométrica es lo que ha llevado a algunos investigadores independientes a proponer otra teoría. ¿Y si no fuera una montaña natural, sino una antigua estructura creada por el ser humano? Algunos creen que podría tratarse de una pirámide artificial, hoy sepultada por el hielo milenario. Una hipótesis que cobra fuerza al comparar esta formación con otras pirámides repartidas por el mundo. Las pirámides de Egipto, México y Perú comparten un diseño sorprendente, bases anchas, lados inclinados y una alineación precisa con los puntos cardinales. Para algunos, esta coincidencia sugiere un conocimiento arquitectónico común, posiblemente heredado de una civilización anterior aún desconocida. Otros creen que estas culturas desarrollaron las pirámides de forma independiente, ya que su forma ofrece estabilidad estructural y un fuerte simbolismo espiritual. Una teoría similar rodea a las llamadas pirámides de Bosnia, donde se sospecha que algunas colinas podrían ocultar estructuras escalonadas construidas hace miles de años. Aunque la arqueología tradicional rechaza estas ideas, los defensores citan la simetría de sus pendientes y esquinas alineadas como indicios de intervención humana. Hoy, esos mismos argumentos se aplican a ciertas partes de las montañas Ellsworth en la Antártida. Varios observadores creen que algunas crestas cercanas podrían estar ocultando estructuras piramidales. Imágenes satelitales revelan picos con líneas casi simétricas y bases cuadradas, algo difícil de encontrar en formaciones naturales al azar. El verdadero desafío es el acceso. La Antártida está cubierta por una capa de hielo de más de 1,6 kilómetros de espesor. Solo una fracción del terreno es visible, lo que limita severamente cualquier exploración.
El clima extremo, la lejanía y las estrictas regulaciones internacionales hacen que estudiar estas formaciones sea casi imposible a gran escala. Por eso, la historia completa detrás de estas estructuras sigue envuelta en misterio. Pero los satélites han abierto una nueva ventana. Gracias a tecnologías de observación de alta resolución, los científicos han detectado otras anomalías visuales a lo largo del continente. Entre ellas, destacan figuras oscuras que parecen puertas talladas en las laderas y patrones que asemejan escaleras diseñadas por manos humanas. Una de las más comentadas apareció en la Antártida Oriental, en una zona completamente remota. Allí se observa una abertura rectangular incrustada en una pared rocosa. La forma es limpia, simétrica y con bordes rectos que contrastan con el paisaje natural. La sombra en su interior refuerza la impresión de una entrada artificial. Algunos estiman que esta puerta mide varios metros de alto y ancho, lo suficiente como para permitir el ingreso de una aeronave de tamaño medio. Los glaciólogos ofrecen una explicación natural: el movimiento del hielo, el derretimiento estacional y los vientos extremos podrían formar huecos temporales. Cuando el hielo se derrite y vuelve a congelarse, puede generar cavidades simétricas. Y al desplazarse la nieve, algunas adoptan formas geométricas inusuales. Otros investigadores sugieren que no es una puerta, sino la cima de una cresta expuesta por el derretimiento del hielo a lo largo del tiempo. Otro hallazgo intrigante se registró en una de las islas más australes del continente. Allí, una cueva se abre en la base de una montaña cubierta de nieve. No se sabe qué hay en su interior, pero lo que rodea su entrada es aún más curioso: una serie de líneas oscuras y paralelas que parecen una escalera hacia las profundidades. Esta formación escalonada no encaja con los modelos geológicos actuales. Las capas de nieve o roca no forman plataformas limpias ni perfectamente espaciadas. Algunos creen que pudo ser producto de colapsos antiguos o derretimientos irregulares, pero su diseño simétrico sugiere una posible intervención más compleja. El misterio aumenta al notar que muchas de estas estructuras cambian con el tiempo. Algunas temporadas son visibles, otras desaparecen bajo capas nuevas de nieve. Tras fuertes vientos o cambios estacionales, vuelven a aparecer, a veces con formas ligeramente diferentes o más detalles. Pero antes de ser un desierto helado, la Antártida fue un lugar lleno de vida. Hace más de 100 millones de años, esta región albergaba bosques frondosos, ríos y una fauna rica. Evidencias científicas actuales respaldan esta imagen perdida del continente. Una imagen que despierta asombro y pone en duda lo que creíamos saber. Desde hace más de un siglo, geólogos y paleobotánicos han descubierto restos fosilizados de árboles y plantas enterradas bajo kilómetros de hielo antártico. En la región del glaciar Beardmore, a solo 500 kilómetros del Polo Sur, la expedición de Robert Falcon Scott en 1912 encontró hojas similares a las de árboles de haya. Aunque al principio se pensó que era un error, estudios posteriores confirmaron su autenticidad. Habían hallado restos vegetales donde se creía que nada podía haber crecido jamás. Más al sur, en la isla Alejandro y la península antártica, se descubrieron árboles fosilizados aún de pie. Algunos medían hasta 7 metros de altura, anclados en el mismo suelo donde alguna vez crecieron. A su alrededor, se hallaron capas de polen, hojas y materia orgánica petrificada. Todo indicaba que hace 100 millones de años existió un denso bosque templado en ese lugar. El ecosistema incluía ríos serpenteantes, humedales y llanuras costeras. Una imagen completamente opuesta a la Antártida actual. Aunque el continente estaba cerca del Polo Sur, el clima global era mucho más cálido. Se estima que las temperaturas rondaban entre los 13 y 21 grados C. En ausencia de inviernos extremos, crecían helechos, coníferas y especies perennes, capaces de sobrevivir incluso durante los meses de oscuridad polar. Estas pistas de la superficie se confirmaron al perforar bajo el hielo. Un equipo de la Universidad Rice encontró polen milenario en sedimentos del lecho marino. Los análisis indicaron que algunas zonas de la Antártida tenían tundra hace apenas 12 millones de años. Y que el proceso de congelación total fue gradual, no inmediato. Algunas áreas podrían haber estado libres de hielo mucho más tiempo de lo que se creía. Este hallazgo plantea una pregunta provocadora:
¿pudo haber existido vida inteligente en esas condiciones? La arqueología tradicional rechaza esta idea. Según el consenso científico, el ser humano moderno solo tiene unos 300,000 años de existencia. Mientras tanto, los casquetes de hielo más antiguos de la Antártida tienen más de 14 millones de años. Una diferencia de tiempo que parece descartar cualquier civilización humana anterior. Sin embargo, ciertos hallazgos y teorías siguen alimentando el debate. Uno de los casos más fascinantes es el del mapa de Piri Reis. Dibujado en 1513 por el almirante otomano Piri Reis, este mapa parcial del mundo muestra Sudamérica con notable precisión, y algo más. Al sur del continente americano aparece una gran masa de tierra misteriosa. Lo intrigante, su contorno se asemeja al de la Antártida, pero sin hielo. Esto ha llevado a muchos a pensar que el mapa se basó en fuentes mucho más antiguas. Documentos de una civilización desconocida que habría cartografiado el mundo mucho antes de nuestra era. El historiador Charles Hapgood fue quien más defendió esta teoría. Propuso que una cultura marítima prehistórica mapeó los continentes, incluida una Antártida libre de hielo. Aunque sus ideas fueron fuertemente criticadas en círculos académicos, ganaron gran popularidad en medios y documentales de todo el mundo. Hapgood sostuvo que el mapa mostraba la Antártida tal como era entre el 10,000 y el 4,000 a.C., cuando ciertas zonas, según él, aún estaban parcialmente descongeladas. Y si bien no hay pruebas concluyentes, la precisión con la que se representa la costa de Sudamérica sigue siendo motivo de admiración para los cartógrafos modernos. La presencia de ese misterioso continente austral también refleja una antigua creencia: la Terra Australis Incognita, la Tierra del Sur aún no descubierta. Aunque los exploradores modernos confirmaron la existencia de la Antártida, sigue sin resolverse cómo los antiguos cartógrafos imaginaron un continente que nunca habían pisado. Hoy, la tecnología satelital y el radar de penetración de hielo han revelado un paisaje oculto bajo la capa antártica. En la Antártida Oriental, científicos han mapeado valles y cordilleras enterradas del tamaño de Bélgica. Este terreno, esculpido por antiguos ríos y el clima, ha permanecido intacto por al menos 14 millones de años. Se asemeja a regiones del norte de Europa, con colinas, mesetas y canales interconectados. Algunos investigadores creen que, en épocas más cálidas del pasado, esta zona pudo haber albergado vegetación e incluso formas de vida animal. Pero algo cambió de manera radical. La transformación de la Antártida fue parte de un cambio climático global que ha ocurrido muchas veces a lo largo de la historia de la Tierra. Sabemos que el clima del planeta no es estático. Oscila entre periodos cálidos llamados interglaciares y épocas frías conocidas como eras glaciares. La última gran glaciación comenzó hace unos 2,6 millones de años, y alcanzó su punto máximo hace aproximadamente 20,000 años. Finalizó hace unos 12,000 años, dando paso al periodo cálido en el que vivimos hoy. Durante estos ciclos, paisajes enteros cambian por completo. Tierras verdes se congelan bajo nieve. Los océanos suben y bajan, y las especies migran, se adaptan o desaparecen. La conversión de la Antártida de bosque a desierto helado es uno de los ejemplos más extremos de este proceso natural. Pero existe una hipótesis que añade una capa más inquietante: la posibilidad de que los polos geográficos hayan cambiado de lugar. Esta teoría se conoce como desplazamiento de la corteza terrestre o True Polar Wander. Propone que la corteza externa del planeta puede deslizarse sobre el núcleo, cambiando la ubicación de los polos. A diferencia de la precesión axial, este desplazamiento sería más abrupto. Un continente entero podría quedar repentinamente en una nueva zona climática. Si algo así ocurrió en el pasado, explicaría cómo la Antártida pasó de ser un paraíso templado al polo sur actual. Algunas formaciones rocosas y antiguos niveles costeros respaldan que ha habido movimientos significativos en la corteza terrestre. Entre las teorías más controvertidas relacionadas con estos cambios está la profecía de Edgar Cayce, conocido como el «profeta durmiente» del siglo XX. Durante trances psíquicos, Cayce predijo grandes transformaciones geográficas y climáticas en la Tierra.
Habló de mares en ascenso, regiones enteras hundiéndose, y de una Antártida fértil e incluso habitada en el futuro. Según Kaize, cambios en el eje del planeta provocarían inundaciones masivas, revelando tierras ocultas y borrando civilizaciones enteras. Incluso visualizó un tiempo en que la Antártida dejaría de ser un páramo helado y volvería a florecer con vida, vegetación y seres humanos. Si sus visiones fueran ecos de una memoria ancestral, plantean una posibilidad inquietante, que una civilización olvidada haya existido allí. ¿Podría el hielo estar ocultando no solo bosques fósiles, sino también los vestigios de un pueblo antiguo, una sociedad perdida que desapareció con el cambio del eje y el clima? Más allá de todo lo anterior, el continente prohibido guarda secretos aún más profundos. Uno de los más fascinantes son los lagos subglaciales, cuerpos de agua atrapados bajo kilómetros de hielo sólido. El más famoso es el lago Vostok, ubicado en la Antártida Oriental. Este lago de agua dulce está sepultado a casi 4.000 metros de profundidad, aislado del mundo exterior desde hace entre 15 y 25 millones de años. En este entorno extremo, sin luz y bajo presión extrema, los científicos creen que la vida aún podría existir. Es uno de los ecosistemas más remotos y enigmáticos jamás estudiados en la Tierra. En 2012, tras más de una década de perforaciones, científicos rusos lograron llegar a su superficie. Pero al romper el sello de hielo, el agua subió a presión mezclándose con fluidos del taladro, arruinando las muestras. Vostok no está solo. Más de 400 lagos subglaciales han sido identificados en la Antártida. Algunos tienen el tamaño de ciudades, otros son pequeños y temporales, se llenan y vacían como embalses invisibles. Estos lagos no se mantienen líquidos por el sol, sino por el calor interno de la Tierra y la presión que ejerce el hielo sobre ellos, creando un efecto térmico aislante. Están conectados por ríos subterráneos, formando lo que algunos llaman un humedal congelado. Un ecosistema que parece imposible, pero que existe bajo nuestros pies. Una expedición al lago Mercer, bajo la capa de hielo occidental, reveló algo extraordinario. Un ecosistema vivo en absoluta oscuridad y sin oxígeno, lleno de bacterias. A pesar de la presión, la ausencia de luz solar y nutrientes de la superficie, estos microbios no solo sobrevivían. Estaban prosperando. Algunos científicos creen que estos lagos podrían incluso albergar formas de vida más complejas, como tardígrados o gusanos microscópicos, adaptados a condiciones extremas. Más sorprendente aún fue el hallazgo del llamado lago Enigma. En su lecho se encontraron estructuras inusuales, tapices de bacterias, formaciones similares a árboles y colonias microbianas nunca vistas. Algunas especies dependen de relaciones simbióticas, otras son parásitas. Un nivel de complejidad biológica que sorprendió incluso a los investigadores más veteranos. Cuando plataformas de hielo se fracturan y colapsan, también se abren ventanas al océano oculto. Así ocurrió bajo la plataforma George VI, donde se descubrió un ecosistema marino desconocido. Allí, en completa oscuridad, habitaban corales gigantes, peces abisales, pulpos, arañas marinas del tamaño de una mano y otras especies jamás registradas. Muchas de estas criaturas habían vivido allí por décadas, alimentándose de nutrientes que viajan por corrientes profundas. En otra misión, al perforar la plataforma Filchner-Ronne, se encontró una roca en el fondo marino, cubierta de esponjas y criaturas filtradoras desconocidas, a 260 kilómetros de la luz más cercana. ¿Cómo podían vivir allí? ¿De qué se alimentaban? Sus nutrientes debían llegar desde distancias enormes, arrastrados por corrientes lentas pero constantes. Aún así, esas criaturas vivían, crecían y se reproducían en condiciones que antes se creían incompatibles con la vida. Un hallazgo que desafía todo lo que creíamos saber sobre los límites de la biología terrestre. Y sin embargo, la Antártida sigue siendo un territorio prácticamente inexplorado. Las condiciones extremas, los tratados internacionales y las normas ambientales impiden una exploración profunda. La mayor parte del continente está intacta, jamás tocada por el ser humano. Pero con solo unas pocas muestras, la ciencia ya ha descubierto que la Antártida no está muerta. Una de las cosas que nadie esperaba encontrar en la inmensidad blanca de la Antártida es una cascada de color rojo intenso. En los valles secos de McMurdo,
Fluye desde el frente del glaciar Taylor una corriente que parece salida de una película de ciencia ficción, Blood Falls, la cascada de sangre. Con 5 pisos de altura, su color escarlata tiñe el hielo circundante como si el glaciar estuviera sangrando. Durante décadas fue un enigma que dejó perplejos a científicos y exploradores. Pero su explicación científica es tan fascinante como su apariencia. Hace más de 5 millones de años, esta región estaba cubierta por el océano. Al retirarse el mar, quedaron atrapadas bolsas de agua salada que luego fueron sepultadas bajo 400 metros de hielo. Allí, aisladas por completo de la atmósfera y la luz, se concentraron minerales como el hierro. Hoy, la presión bajo el glaciar empuja esa agua rica en hierro y sal hacia la superficie. Al contacto con el oxígeno, el hierro se oxida, como ocurre con el metal que se enmohece. Ese proceso genera el característico color rojo, dando la impresión de que el hielo sangra desde las entrañas del continente. Pero lo más impactante de Blood Falls no es su química, sino la vida que esconde. En su interior, habita un ecosistema de microorganismos extremos, bacterias que sobreviven sin luz ni oxígeno. Estos microbios se alimentan de hierro y azufre, y han evolucionado en total aislamiento por millones de años. Estudiarlos ofrece una ventana a cómo podría existir vida en otros mundos helados, como las lunas Europa, de Júpiter, o Encélado, de Saturno. Pese a que la ciencia ha explicado su origen, Blood Falls sigue inspirando teorías alternativas. Una de ellas propone que es una ventilación natural conectada con una estructura subterránea artificial. Otra teoría afirma que se trata de una fuga de un experimento biológico oculto. Según esta idea, bajo el glaciar existiría un laboratorio antiguo o moderno, que trabaja con microorganismos y minerales. Aunque estas teorías no tienen respaldo científico, muestran cuán profundo es el misterio que la Antártida sigue generando. Más allá de los glaciares, fósiles y lagos ocultos, existen relatos que apuntan a secretos aún más desconcertantes. Uno de los más persistentes es el del Ningen, una criatura que supuestamente habita en las aguas antárticas. Descrito como un ser blanco, gigante y de forma humanoide, el Ningen mediría hasta 30 metros de largo. Investigadores japoneses afirman haberlo visto emerger del agua en completo silencio, para luego desaparecer entre los hielos. Su rostro, según los testigos, es extrañamente humano, ojos pequeños, boca amplia y sin expresión. Algunos dicen que tiene brazos y manos, otros lo comparan con una criatura marina lisa e indistinta. La leyenda surgió en foros japoneses a inicios de los 2000, pero se viralizó rápidamente, dando paso a cientos de ilustraciones y teorías. Para algunos, podría tratarse de una especie aún no identificada, quizás un remanente de la antigua vida de la Antártida cuando era cálida y verde. Otros van más allá y creen que el Ningen podría ser inteligente, e incluso caminar sobre tierra firme. Hay quienes aseguran que los gobiernos ya conocen su existencia, pero la mantienen en secreto. ¿Es una leyenda moderna o una verdad demasiado incómoda para ser revelada? Lo cierto es que, en la inmensidad helada de la Antártida, nada puede descartarse del todo. Otra criatura legendaria, aún más antigua y extendida que el Ningen, es el Kraken. Aunque suele asociarse con la mitología nórdica en el Atlántico Norte, también hay versiones en el Océano Austral. En 2016, imágenes satelitales cerca de la isla Decepción mostraron una sombra alargada bajo el agua. Algunos afirmaron que se trataba del mítico monstruo marino. Los científicos lo identificaron como una formación rocosa llamada Sea Stack, pero su forma fue suficiente para avivar la leyenda. Teniendo en cuenta que los calamares colosales, los más grandes de su especie, habitan estas profundidades, no sorprende que los relatos de criaturas gigantes persistan. Pero no todas las historias antárticas hablan de monstruos. Algunas son aún más perturbadoras. Durante el siglo XX, varios exploradores y científicos reportaron sensaciones extrañas, como si alguien los observara o caminara cerca en la nieve, sin haber nadie allí. Los largos inviernos de oscuridad total y la extrema soledad de las estaciones remotas crean un ambiente propicio para experiencias paranormales. Una de las historias más conocidas proviene del propio Sir Ernest Shackleton, el legendario explorador británico de la Edad Heroica, de la exploración polar.
En 1916, durante una travesía desesperada por la isla Georgia del Sur, Shackleton aseguró sentir que un cuarto miembro los acompañaba, aunque solo eran 3. Años después, sus compañeros confirmaron haber sentido lo mismo, una presencia invisible, caminando con ellos entre la niebla. Otros relatos son aún más oscuros. Una de las leyendas más inquietantes se remonta a la década de 1840. Según reportes de la época, un barco ballenero británico llamado Hope navegaba cerca de las islas Shetland del Sur cuando avistó una embarcación atrapada en el hielo. Era una goleta congelada, identificada como la Jenny, completamente inmovilizada en el hielo antártico. Pero lo más aterrador estaba dentro. El equipo del Hope encontró a toda la tripulación muerta, aún en sus puestos, congelados de pie. Según el cuaderno de bitácora, la última anotación había sido escrita por el capitán. 4 de mayo de 1823. Sin comida desde hace 71 días, soy el único con vida. Los hombres del Hope documentaron el hallazgo, pero dejaron el barco intacto. La Jenny jamás volvió a ser vista. Otro punto que alimenta el misterio es el propio Valle Seco de McMurdo, uno de los desiertos más áridos del planeta, donde también se encuentra Blood Falls. Allí yacen cabañas abandonadas por expediciones antiguas. Investigadores que han pasado tiempo cerca reportan ruidos inexplicables, pasos, puertas que se abren solas y voces arrastradas por el viento. Algunos dicen haber sentido una presencia extraña en el interior de estas estructuras. Otros aseguran que herramientas desaparecen y luego reaparecen justo donde fueron vistas por última vez. La ciencia explica estos fenómenos como efectos psicológicos provocados por el aislamiento extremo, la monotonía del entorno y las condiciones severas del clima. La exposición prolongada al frío, al silencio y a la oscuridad total o luz eterna puede alterar la mente humana y generar alucinaciones auditivas o sensaciones de ansiedad. Aún así, no todos aceptan esta explicación racional. Para muchos, que Blood Falls se ubique en esa misma región no es coincidencia. El interés por los secretos antárticos no es reciente. Décadas antes de los satélites o los tratados internacionales, el continente helado capturó la atención, incluso de los regímenes más controversiales del siglo XX. Entre ellos estuvo la Alemania nazi. En los años previos a la Segunda Guerra Mundial, la Antártida fue el foco de una expedición ambiciosa y luego olvidada. En 1938, Adolf Hitler autorizó una misión secreta hacia el continente blanco. En la superficie, el objetivo era obtener recursos naturales. Alemania, preparándose para una guerra inminente, buscaba reducir su dependencia de las importaciones extranjeras. El aceite de ballena, esencial para fabricar margarinas, jabones y productos grasos, era un recurso codiciado que Alemania importaba principalmente de Noruega. Pero el plan de Hitler requería autosuficiencia, y el Océano Austral ofrecía una fuente potencial de estos recursos. La expedición fue organizada con rapidez. El 17 de diciembre de 1938, el buque MS Swabenland zarpó del puerto de Hamburgo. A bordo iban 82 hombres, científicos, técnicos, oficiales navales y un representante del partido nazi. Su destino: una vasta región sin reclamar en Queen Land, entre zonas de influencia británica y noruega. Durante las siguientes semanas, el barco llegó a la costa antártica y lanzó al aire 2 hidroaviones Dornier Wal. Desde el cielo, fotografiaron enormes extensiones y lanzaron dardos de aluminio con esvásticas para marcar territorio. Los alemanes llamaron a esta nueva tierra Neuswabenland, o Nueva Suabia, en honor al nombre del buque que los llevó hasta allí. En total, mapearon más de 600.000 kilómetros cuadrados, ampliando considerablemente el conocimiento geográfico de la zona. Algunas de las imágenes fueron tomadas a color, un logro inusual para la época. Oficialmente, la misión terminó en febrero de 1939, solo unos meses antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. El Swabenland regresó a Hamburgo con miles de fotografías aéreas y registros geológicos. Muchos de estos documentos se perdieron entre el caos de la guerra o quedaron sin publicar durante décadas. Algunos salieron a la luz recién en los años 50. Otros, según ciertos investigadores, fueron ocultados deliberadamente. Y es allí donde comienza el misterio.
Durante años, la expedición fue vista como un esfuerzo científico limitado. Pero luego vinieron los rumores. En el contexto del conflicto global y el horror del Holocausto, surgió una nueva narrativa, que el interés nazi en la Antártida iba más allá del aceite de ballena y los mapas. Según rumores de posguerra, el verdadero objetivo era establecer una base secreta permanente en una región aislada, lejana del alcance de potencias enemigas. Se dijo que esta instalación, escondida bajo el hielo, serviría como refugio, centro de investigación, o incluso último bastión del alto mando nazi en caso de derrota en Europa. Aunque suena improbable, ciertos eventos mantuvieron viva la sospecha. En julio de 1945, el submarino alemán U-530 apareció inesperadamente en Mar del Plata, Argentina. Un mes después, otro submarino, el U-977, llegó bajo circunstancias similares. Los comandantes no ofrecieron explicaciones claras sobre sus largos trayectos en el Atlántico Sur. Algunos creen que transportaban oficiales nazis o cargas valiosas destinadas a una base secreta antes de rendirse a las autoridades. Hasta hoy, no se ha encontrado ninguna evidencia física de una base nazi en la Antártida. Ni túneles, ni estructuras abandonadas, ni cámaras ocultas talladas en el hielo. Pero regiones como la oasis de Sirmajer, descubierta por los alemanes en 1939, siguen activas como zonas de investigación científica. Allí hoy operan estaciones internacionales, incluidas las de Rusia e India. Pero la historia tomaría otro giro un año después con la operación HIMARS. En 1946 y 1947, Estados Unidos lanzó la expedición militar más grande de la historia hacia la Antártida. Liderada por el almirante Richard de Beer, incluyó más de 4.700 hombres, 13 barcos y decenas de aeronaves. Oficialmente fue una misión científica de mapeo y entrenamiento en condiciones extremas. Pero su escala y urgencia provocaron inmediata especulación. Algunos teóricos creen que Byrd fue enviado a investigar o neutralizar una presencia nazi aún activa en el continente. Otros piensan que el verdadero objetivo nunca fue revelado del todo. Desde su inicio, la operación HIMARS fue diferente a cualquier misión anterior. Organizada en un periodo de paz tensa, justo tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, su magnitud era simplemente inusual. La flota fue dividida en 3 grupos navales, este, oeste y central. Cada uno contaba con su propio equipo aéreo y rompehielos para el avance. El objetivo declarado de la operación HIMARS era mapear la mayor parte del continente usando fotografía aérea y probar equipos militares bajo condiciones polares extremas. La fuerza fue comandada por el contraalmirante Richard H. Cruzan, pero el rostro público de la expedición fue nuevamente el del almirante Richard D. Byrd. Byrd, veterano de múltiples misiones polares, lideró el establecimiento de una base llamada Little America IV y dirigió extensos vuelos de reconocimiento por todo el territorio antártico. Al final de la operación, se habían fotografiado más de 3,8 millones de km² y se habían recolectado miles de imágenes únicas del continente. Pero no fue la fotografía lo que captó la atención del mundo. Fueron los rumores sobre lo que sucedió tras bambalinas, y lo que Byrd pudo haber encontrado. Según los informes oficiales, la misión duró de diciembre de 1946 a marzo de 1947. Sin embargo, terminó antes de lo previsto, lo que despertó sospechas y preguntas sin respuesta. Se reportaron accidentes aéreos, equipos dañados, pérdidas inexplicables y encuentros extraños que alimentaron la idea de que algo había salido mal, o que algo fue descubierto. Una de las teorías más persistentes afirma que la verdadera misión era encontrar una base nazi subterránea, en la región de Neuschwabenland, explorada por Alemania en 1938. Quienes apoyan esta versión citan el gran número de militares involucrados y la presencia de aeronaves con capacidad de reconocimiento de largo alcance. También se refieren a accidentes como la pérdida del Martin PBM-5 George I, un hidroavión que se estrelló misteriosamente, dejando 3 tripulantes muertos. Tras la operación, comenzaron a circular rumores de que Byrd había experimentado algo extraordinario durante uno de sus vuelos de reconocimiento. Según ciertas versiones, su aeronave habría entrado en una zona templada, con valles verdes y aire cálido, en medio del paisaje helado del Polo Sur.
Algunos relatos afirman que no solo cambió el clima, sino la realidad misma, objetos voladores no identificados y contacto con una civilización subterránea avanzada. Estos testimonios no figuran en ningún informe oficial. Sin embargo, en los años 60 comenzó a circular un supuesto diario secreto de Byrd. En ese documento, el almirante describe haber visto una nave desconocida, sus instrumentos fallaron y su radio fue interceptada. Fue guiado a una pista de aterrizaje dentro de un valle oculto. Allí fue recibido por seres altos, de ojos luminosos, y llevado a una ciudad subterránea llamada Agartha. Agartha es una ciudad mítica que, según la teoría de la Tierra hueca, existiría dentro del planeta, con sus propias leyes físicas, mares internos y civilizaciones ocultas. Según esta creencia, la Tierra no sería completamente sólida, sino que contendría vastos espacios habitables bajo la corteza. Agartha sería la más grande de estas ciudades subterráneas. Sus habitantes, conocidos como los antiguos, tendrían tecnología mucho más avanzada que la nuestra. Se dice que dominan fuerzas naturales, vuelan sin combustible y han observado a la humanidad desde hace siglos, manteniéndose ocultos. Versiones de este mito aparecen en culturas de todo el mundo. Shambhala en el budismo tibetano, Xibalbá en la cosmovisión maya o las ciudades subterráneas celtas. Pero fue la supuesta conexión con el almirante Byrd lo que llevó la leyenda de Agartha a la era moderna, y la vinculó con la Antártida. Según el diario, los agarthianos advirtieron a Byrd sobre el peligro de las armas nucleares y el rumbo destructivo de la humanidad. Le habrían pedido que transmitiera un mensaje de paz y equilibrio, y luego lo enviaron de regreso a través del hielo. Este documento jamás ha sido verificado oficialmente. Aún así, muchos creen en él, y en lo que representa. Algunos creen que el diario de Byrd es falso. Dicen que nunca mencionó nada semejante, y no existe evidencia oficial que respalde ese supuesto encuentro. Sin embargo, la historia persistió, alimentada por el secretismo de la Operación HighJump y por ciertas declaraciones que Byrd hizo en entrevistas posteriores. En una rara entrevista publicada en Chile en marzo de 1947, Byrd advirtió que el continente antártico podría ser clave en el futuro. Afirmó que Estados Unidos podría ser atacado desde las regiones polares. Para algunos, era una advertencia velada sobre lo que realmente vio en el sur. A medida que la Guerra Fría se intensificaba, Estados Unidos envió nuevas misiones a la Antártida, Operación Windmill, 1947 a 1948, y Operación Deep Freeze, 1957 a 1958. Byrd participó en ellas hasta sus últimos días. Murió en 1957, poco después de su último viaje al continente blanco. Hasta hoy, la historia completa de Operación HighJump sigue envuelta en especulación. Si bien logró avances científicos, su escala militar y final anticipado dejan preguntas sin respuesta. ¿Fue realmente un ejercicio de entrenamiento? ¿O la Marina de Estados Unidos descubrió algo que no pudo explicar, o que no quiso revelar? En los últimos años de la Segunda Guerra Mundial, comenzaron a circular relatos inquietantes. Se hablaba de máquinas voladoras extrañas, de formas inusuales, silenciosas y extremadamente rápidas. Al principio eran rumores. Pero tras la guerra, los informes sobre objetos voladores no identificados, ovnis, comenzaron a multiplicarse en todo el mundo. Esto llevó a muchos a unir dos ideas poderosas, el auge de los avistamientos OVNI y la tecnología secreta desarrollada por la Alemania nazi. Durante la guerra, los científicos alemanes trabajaban en armas avanzadas, cohetes de largo alcance, aviones a reacción y sistemas de propulsión experimentales. Simultáneamente, algunos líderes nazis estaban obsesionados con el ocultismo, los mitos antiguos y la idea de fuerzas ocultas más allá de nuestra comprensión. Allí es donde entran grupos como la Sociedad Thule, centrada en la mitología aria y la Tierra hueca. Y también la misteriosa Sociedad Brill, que creía en una energía poderosa llamada Brill. Según las leyendas, los miembros del grupo practicaban rituales y meditación para contactar inteligencias no humanas, quizá del espacio, quizá del interior de la Tierra. Algunas teorías sugieren que intentaron convertir esas ideas esotéricas en tecnología real. Aparecen tres nombres clave: Jaunebu, Brill y Die Glocke, la campana.
Se dice que eran naves experimentales con forma de disco o campana, capaces de levitar, volar en silencio e incluso alterar el tiempo o el espacio. De todas, la más famosa es Die Glocke, una supuesta máquina que emitía un brillo extraño y zumbidos inquietantes. Algunos creen que podía volar sin alas. Otros, que manipulaba la gravedad o abría portales dimensionales. Aunque hay poca evidencia física, estas historias ganaron popularidad tras la guerra. En 1947, apenas 2 años después de la rendición nazi, se produjo la primera gran ola de avistamientos OVNI en Estados Unidos. Ese mismo año, se lanzó la Operación Paperclip, un programa secreto para reclutar a cientos de científicos alemanes en territorio estadounidense. Muchos de ellos habían trabajado en programas de armas nazis. Algunos ayudaron luego a desarrollar cohetes y aeronaves en Estados Unidos. Pero otros creen que también trajeron conocimientos ocultos sobre tecnología antigravedad o naves discoidales. Incluso hay quienes piensan que ciertos avistamientos eran pruebas de esas mismas máquinas. La Unión Soviética también capturó documentos, científicos y tecnología. Ambas superpotencias competían por dominar cualquier innovación, por improbable que fuera. Pero una teoría va aún más allá, que los nazis no estaban solos al construir estas máquinas. Según algunas versiones, contactaron con seres no humanos. Estos seres, ya sean extraterrestres o de otro plano, habrían compartido conocimientos a través de encuentros, sueños o comunicación mental. Algunos creen que tras la guerra, líderes nazis escaparon a bases ocultas en la Antártida, donde continuaron sus experimentos en secreto. En las décadas siguientes, libros, revistas y programas de televisión ayudaron a expandir estas teorías. Conectaron la ciencia nazi, los ovnis, civilizaciones perdidas, y hasta seres de otros mundos. Es cierto que la Alemania nazi fue pionera en muchas áreas de tecnología bélica. Los aviones a reacción y cohetes avanzados fueron reales. Están documentados. Pero en cuanto a naves discoidales, motores antigravedad o contacto alienígena, no existe evidencia verificable. Muchos documentos simplemente no existen o nunca fueron confirmados. barra baja 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 ¿fueron solo mitos alimentados por el miedo y el misterio? ¿O hay verdades enterradas bajo el hielo, esperando a ser reveladas? Lo que es seguro es que la Antártida sigue siendo el lugar más misterioso del planeta. Una frontera final que aún guarda secretos que podrían cambiar todo lo que creemos saber sobre nuestro pasado y nuestro futuro. Sin embargo, estas historias jamás desaparecieron. De hecho, en la era de los satélites y la imagen en alta resolución, el interés en los misterios de la Antártida ha aumentado más que nunca. Gracias a herramientas como Google Earth, usuarios de todo el mundo ahora pueden escanear la vasta blancura del continente y encontrar formas, sombras y estructuras que despiertan teorías tan antiguas como intrigantes. Una de las imágenes más virales de los últimos años provino del sector sur del Atlántico Antártico. Mostraba una larga marca recta en el hielo que terminaba en un objeto oscuro y gigantesco, parcialmente enterrado. La escena parecía una pista de aterrizaje improvisada, o una colisión. Muchos afirmaron que se trataba del sitio de impacto de un OVNI, capturado por accidente desde el espacio. Otra imagen mostraba una estructura ovalada, perfectamente simétrica, sobresaliendo entre la nieve. Algunos aseguraban que era un disco enterrado, poco a poco liberado por el deshielo. Otros sugerían que no era una nave, sino parte de una estructura mayor oculta, quizás la entrada a una instalación subterránea. Las ideas se esparcieron como fuego: bases secretas, tecnología olvidada, rastros de civilizaciones perdidas. No todos los hallazgos parecían tecnológicos. Una de las imágenes más debatidas mostraba lo que parecía ser un rostro gigantesco esculpido en la nieve. Ojos, nariz y boca podían distinguirse en la superficie helada. Algunos lo llamaron una
cara alienígena, otros lo compararon con estatuas míticas de civilizaciones antiguas. Para muchos, era otra señal de que la Antártida guarda huellas del pasado. Para otros, una advertencia de que algo o alguien aún observa desde bajo el hielo. En otra región del continente, una imagen satelital captó lo que parecía un barco congelado en medio del hielo. La forma, vista desde cierto ángulo, recordaba a un crucero con ventanas, cubierta e incluso chimeneas. Aunque nadie afirmó que fuera una nave real, las líneas geométricas llevaron a especular sobre experimentos secretos o estructuras artificiales congeladas hace siglos. Incluso hay registros reales de focas momificadas encontradas en lo alto de las montañas, a kilómetros del mar, cuerpos perfectamente conservados, lejos de cualquier ruta migratoria conocida. Nadie sabe con certeza por qué estaban allí. ¿Persecución de reflejos de luz? ¿Cambio climático ancestral? ¿Rutas hoy desaparecidas? Para algunos, son simples enigmas naturales. Para otros, pruebas silenciosas de un pasado desconocido que aún no ha sido descifrado. La ciencia moderna ofrece explicaciones racionales, geología, clima extremo, efectos ópticos. Pero para muchos, esas respuestas no son suficientes. Sobre todo cuando se considera que la Antártida es uno de los lugares más restringidos y controlados del planeta. Un lugar al que muy pocos pueden acceder, y solo bajo estrictas condiciones. El origen de esta sospecha moderna está ligado a un evento crucial, la firma del Tratado Antártico. El 1 de diciembre de 1959, en plena tensión de la Guerra Fría, 12 naciones se reunieron en Washington D.C., entre ellas, Estados Unidos, la Unión Soviética y el Reino Unido. Habían colaborado durante el Año Geofísico Internacional de 1957 a 58, y decidieron firmar un tratado breve, de solo 14 artículos, pero con implicaciones profundas. El Tratado Antártico entró en vigor el 23 de junio de 1961. Estableció que todo territorio al sur del paralelo 60 grados sería de uso exclusivamente pacífico. Se prohibieron actividades militares, pruebas nucleares y vertidos radiactivos. La investigación científica debía ser libre, compartida y abierta para todos los países firmantes. No se podían hacer nuevos reclamos territoriales ni expandir los existentes. Y toda base científica debía comunicar sus hallazgos al resto del mundo. A simple vista, parecía un gesto noble, preservar un ecosistema único en nombre de la ciencia y la paz. Con el tiempo, más países se unieron. Hoy, más de 50 naciones forman parte del acuerdo. Pero es precisamente esa cooperación repentina, en plena Guerra Fría, lo que ha llevado a muchos a preguntarse, ¿qué motivó realmente este acuerdo tan inusual? ¿En un territorio tan remoto? barra baja 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 y así, el continente helado continúa envuelto en misterio. Tecnología, historia perdida, civilizaciones ocultas, criaturas sin nombre, estructuras enterradas y tratados silenciosos. Todo se mezcla en un escenario blanco y vasto que aún no ha revelado todos sus secretos. ¿Es la Antártida solo una frontera científica, o el velo final de algo mucho más antiguo? Tal vez, solo el tiempo, o el deshielo, nos dará finalmente la respuesta. El Tratado Antártico se firmó apenas 14 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, en plena Guerra Fría, cuando Estados Unidos y la Unión Soviética competían en armamento, tecnología espacial y dominio global. Y sin embargo, en medio de esa rivalidad feroz, ambas potencias acordaron desmilitarizar completamente el continente más grande e inexplorado del planeta. Para algunos, ese acuerdo fue demasiado oportuno. Para los teóricos, plantea una sola gran pregunta: ¿qué estaba pasando realmente en la Antártida que justificara tal cooperación? Hoy en día, técnicamente la Antártida no está prohibida, pero el acceso sigue estando estrictamente controlado. Solo un número limitado de científicos puede vivir y trabajar allí, y cada uno necesita aprobación especial, entrenamiento riguroso y equipos adecuados.
El turismo está permitido, pero únicamente en zonas costeras delimitadas y bajo estricta supervisión. El interior del continente, que cubre millones de kilómetros cuadrados, permanece prácticamente inaccesible. Hay regiones donde los aviones no pueden volar. Otras están restringidas por motivos ambientales. Las bases solo pueden ser visitadas con autorización oficial. Todas estas reglas alimentan la percepción de que la Antártida es un mundo prohibido. Algunos creen que bajo el hielo yace tecnología extraterrestre. Otros, que allí existió una civilización perdida, quizá vinculada a Atlántida o a otros mitos antiguos. Incluso hay quienes sostienen que gobiernos están realizando experimentos secretos lejos de la mirada pública. Para ellos, el secretismo, la vigilancia y las restricciones son parte de un gran encubrimiento. Con el tiempo, el tratado original evolucionó en lo que hoy se conoce como el Sistema del Tratado Antártico. Incluye acuerdos adicionales y estrictas normativas ambientales. Tiene su propia secretaría en Buenos Aires, y cada año, los países firmantes se reúnen para hablar de ciencia, seguridad y conservación. Pero esas reuniones no son públicas. Y mientras algunos creen que el sistema protege al continente, otros dicen que protege algo más. Para la mayoría, la Antártida es solo un lugar lejano y helado. Pero para los científicos, es mucho más que eso. Es un laboratorio natural único. Un lugar donde el pasado está congelado, y donde tal vez ya se encuentra escrito el futuro del planeta. Más allá de los mitos, conspiraciones y leyendas, la verdadera importancia de la Antártida podría ser aún más extraordinaria, no por lo que oculta, sino por lo que revela. Durante décadas, las misiones científicas en la Antártida han ampliado nuestro conocimiento del planeta. En su capa de hielo, que alcanza más de 4 kilómetros de espesor, están atrapadas capas de aire antiguo. Cada capa es como una cápsula del tiempo, con información sobre temperaturas, gases y cambios ambientales de hasta hace 1 millón de años. Perforando el hielo, los científicos pueden comparar el clima actual con ciclos pasados y entender mejor el calentamiento global. El descubrimiento del agujero de ozono en 1985 fue una advertencia global que nació justamente desde el Polo Sur. Pero el futuro de la Antártida podría verse amenazado por un enemigo inesperado, los invasores vivos. Científicos han alertado sobre un aumento de especies no nativas que llegan al continente a través de barcos, aviones, alimentos o incluso las suelas de los zapatos. Un simple insecto, una semilla pegada a una chaqueta, o una bacteria adherida al casco de un barco, puede convertirse en una amenaza biológica seria. En 2014, una instalación hidropónica en la base australiana Davis fue invadida por una diminuta especie de insecto, un colémbolo, jamás visto antes en esa región del continente. Se reprodujo rápidamente en el ambiente cálido y húmedo, flotando incluso sobre el agua. La respuesta fue inmediata: cerraron y esterilizaron la instalación como si fuera un brote viral. En este ecosistema frágil, hasta el más pequeño invasor puede provocar daños impredecibles. Otros casos han sido más difíciles de contener. Una especie de mosca de hongos vivió por más de 20 años en el sistema de aguas residuales de una estación científica. También se han encontrado moluscos marinos de otras regiones en las costas de la península antártica, transportados probablemente por los cascos de cruceros o barcos de investigación. La Antártida es una paradoja, es el lugar más inhóspito y silencioso de la Tierra, pero su silencio grita preguntas. ¿Qué secretos se esconden bajo el hielo? ¿Qué verdades han sido enterradas, o nunca reveladas? Entre ciencia y mito, geopolítica y conspiración, la última frontera del planeta sigue esperando a ser comprendida. Y quizás algún día, cuando el hielo se derrita por completo, todo lo que fue ocultado saldrá finalmente a la luz. Aunque pequeñas, estas criaturas pueden transformar ecosistemas enteros si se les permite propagarse. Y con el calentamiento de los bordes exteriores de la Antártida, muchas zonas que antes estaban protegidas por el hielo ahora están quedando expuestas. Para los científicos, estas incursiones biológicas no son solo un problema práctico, son una advertencia. El equilibrio de la vida en la Antártida es delicado, forjado en aislamiento durante millones de años. Y ese aislamiento está comenzando a romperse.
Los investigadores se apresuran a documentar especies nativas antes de que sean desplazadas por organismos invasores. Antártida puede ser el último lugar en la Tierra sin desarrollo industrial, pero esa protección ya no está garantizada. Algunos científicos sugieren que esta invasión de vida foránea plantea una pregunta mucho más amplia: ¿qué ocurre cuando dos ecosistemas, o incluso dos mundos, colisionan? En este sentido, la llegada de organismos desconocidos refleja el mismo tipo de curiosidad detrás de las teorías sobre vida extraterrestre. Cuando los científicos hablan de especies alienígenas, no se refieren a seres de otro planeta, pero el concepto no está tan lejos. Son formas de vida que llegan desde afuera, alterando el entorno de formas inesperadas y a menudo irreversibles. A medida que la Antártida se calienta y se vuelve más accesible, el continente está entrando en una nueva fase: más turismo, más rutas, más presión. Las barreras naturales que lo protegieron, el frío brutal, los mares violentos, la lejanía, están empezando a ceder. Para la ciencia, esto representa oportunidad y peligro al mismo tiempo. Y mientras todo esto ocurre, los científicos están intentando responder una pregunta aún más importante: ¿qué futuro le espera a la Tierra si la Antártida desaparece tal como la conocemos? En el último siglo, las temperaturas promedio globales han aumentado dramáticamente. Pero pocas regiones lo han sentido tanto como la península antártica. Algunas zonas han subido casi 3 grados Celsius en solo 50 años. Los glaciares retroceden, el hielo marino se derrite antes y plataformas completas colapsan. Estos cambios no son locales. Son globales. La Antártida guarda el 90% del agua dulce del planeta, atrapada en sus capas de hielo. Si todo ese hielo se derritiera, los niveles del mar subirían varios metros. Solo el colapso de la capa occidental podría elevar el nivel global en más de 3 metros. Y aunque el proceso podría tomar siglos, ya ha comenzado. Y entonces surge una nueva pregunta: ¿podría la Antártida volverse verde otra vez? Parece imposible, pero no lo es. Hace 100 millones de años, durante la era de los dinosaurios, la Antártida era una tierra cálida, con bosques, helechos y ríos caudalosos. Los fósiles confirman que allí hubo incendios forestales, vida abundante y ecosistemas complejos. Debajo del hielo actual yacen valles, cauces y paisajes congelados en el tiempo. Si el mundo sigue calentándose, las zonas costeras podrían regresar a esas condiciones. Algunos científicos creen que para fines de este siglo podrían crecer plantas resistentes en los bordes del continente. Ya se ha detectado pasto azul invasor, y colonias de pingüinos yentu, que prefieren climas suaves, están migrando cada vez más al sur. En los próximos 200 años, ciertas áreas podrían volverse lo bastante templadas para soportar cultivos limitados e incluso ganadería ligera. Especies como papas, cebada o alfalfa podrían crecer en temporadas cortas y cuidadosamente controladas. Incluso es posible que existan pequeñas colonias humanas semi-autosuficientes. Pero este verdor tiene un alto precio. El deshielo afectará sistemas climáticos en todo el planeta. Las ciudades costeras estarán en riesgo. Y ecosistemas que sobrevivieron en aislamiento por millones de años, podrían desaparecer para siempre. La mayor parte del continente, especialmente en su interior, seguirá siendo demasiado frío, seco y oscuro para la vida humana tradicional. Pero en sus bordes, donde el sol brilla más y el hielo retrocede, la vida podría comenzar a regresar. Lentamente. El futuro de la Antártida aún es incierto. Algunos la ven como el último refugio del planeta cuando las regiones ecuatoriales se tornen inhabitables. Otros advierten que, si perdemos el control del deshielo, las consecuencias irán mucho más allá de lo que hoy podemos predecir. Lo que es seguro es que el mundo está mirando. La Antártida, vista durante siglos como una reliquia congelada, se ha convertido en un espejo del impacto humano, y en un símbolo de lo que está por venir. Científicos seguirán vigilando desde bases remotas y satélites, buscando en el hielo pistas de nuestro pasado, y señales de nuestro futuro. El continente prohibido ya no está tan callado como antes. Sus glaciares crujen, su clima cambia, y sus secretos comienzan a descongelarse.
Antártida sigue siendo la última gran incógnita del planeta, una tierra de silencio, ciencia y sospechas. Micrófono de estudio. Si esta travesía despertó tus preguntas, teorías o ideas, compártelas en los comentarios. Pulgar hacia arriba si crees que más personas deberían conocer los secretos del continente blanco, dale like al vídeo y ayúdanos a difundirlo. Globo América, mantén la mente abierta, y hasta que nos encontremos de nuevo.